Bueno, hola a todos. Este trabajo lo hicimos en alrededor 4 o 5 meses. Y bueno, la verdad que disfrutamos haciéndolo y estamos bastante orgullosos y bueno, esperamos que les guste. Bueno, la verdad. Buenos días. ¿Ahí se escucha o no? Bueno, el título se lo cambiamos, ese era el título de resumen, es Comunidad de Carencia, una mirada filosófica desde la educación. A lo largo de la historia de la filosofía, las reflexiones en torno a la configuración de lo comunitario han sido persistentes y no pocas veces estas mismas se han dado en vinculación con la idea de educación. Ya en República, Platón muestra vital interés en la reforma de la paideia tradicional griega y en los estragos que puede generar la mala educación en los futuros ciudadanos de la polis, quienes han crecido oyendo de sus madres y nodrizas las historias de Homero, donde se exacerba el carácter humano de los dioses y se alejan de dar cuenta de aquello verdaderamente justo, bueno y pío. El interés de Platón por la educación es crucial para entender la incidencia de la misma en la vida política, en el sentido en que ésta configura la forma de entender la realidad y el campo de acción dentro de la misma. Es decir, que posee un objetivo fuertemente ético. Más cerca de nuestros días, el programa de filosofía para niños vuelve a rescatar el sentido de la comunidad. La comunidad de indagación es el núcleo central donde se lleva a cabo el filosofar con los otros, compartiendo la palabra, escuchando atentamente, cuidando al compañero. Recordemos que entre los intereses principales de su creador, el filósofo norteamericano Matthew Lipman, se encuentra el desarrollo de la actividad filosófica y la utilización de sus herramientas con el fin de formar hombres y mujeres autónomos, reflexivos, capaces de configurar una sociedad más justa y democrática. En su libro Comunitas, Origen y Destino de la Comunidad, Roberto Espósito señala, sí, la comunidad, los sujetos no hallan un principio de identificación, ni tampoco un recinto aséptico en cuyo interior se establezca una comunicación transparente o cuando menos el contenido a comunicar. No encuentran sino ese vacío, esa distancia, ese extrañamiento que los hace ausentes de sí mismos. Fin de la cita. El sentido de comunidad está puesto no ya en aquello que en términos de identidad les es común a los individuos, sino, como demuestra el filósofo italiano tras un detallado desarrollo etimológico, en un don, una carencia que sus miembros están obligados a dar. Desde estas nociones, ¿qué sentido tiene hablar de la comunidad para nosotros en educación? Podemos pensar el aula de filosofía no en términos territoriales, sino refiriéndonos al encuentro, al acontecer de esas sumas de individualidades citadas en tal horario, en tal día, como una comunidad. ¿Qué es lo que estamos obligados a dar en la clase de filosofía? ¿Qué es lo que nos convierte en parte de esa comunidad? La importancia de presentar un debate en torno a la concepción de comunidad que tenemos en educación está fundada en el poder dar cuenta de nuestra intención político-filosófica a la hora de llevar adelante y sostener el encuentro educativo. Al hacerla explícita, tomamos posición y propiciamos un tipo de enseñanza en particular, responsable, con una finalidad, pero que no por no ser azarosa clausure aquello que pudiera llegar a ocurrir, a acontecer. Justamente esa es la finalidad de este trabajo, ofrecer a la comunidad filosófica nuestros interrogantes, visibilizarlos, volverlos potenciadores de encuentros, celebrando así la imposibilidad de dar una respuesta definitiva que clausure la búsqueda dadora de sentido en la construcción del aprendizaje. Creemos firmemente en la potencia del encuentro educativo en general y a su vez privilegiamos lo que nosotros pensamos como una ventaja propia del encuentro filosófico. La filosofía no es solo una disciplina, es una forma o actitud de vida que se vuelve un elemento clave para ver un objeto desde diferentes perspectivas. Dicha pluralidad, en el caso puntual del encuentro escolar, está dada por las distintas miradas, tanto la del docente como la de cada uno de los estudiantes, por la de aquellos filósofos que se han vuelto a los temas que hoy también nos ocupan y por el conjunto de la sociedad de la que somos parte. Sin embargo, no estamos ajenos a una realidad a la que creemos debemos cambiar. Muchas veces las relaciones de poder que se juegan dentro del aula, y sobre todo las que se dan por fuera de ella, embisten con fuerza contra aquello que nos mueve, la falta. Y es que esa falta es vista como un espacio vacío que debe ser rellenado a cualquier precio, como un error, cuando en realidad esa falta es positiva en el sentido que nos permite construirnos a nosotros mismos constantemente y en relación
de conocimiento. De este tipo de juicio se deriva entonces la figura del niño o niña receptáculo, al que un agente externo, el Estado a través de la currícula, el profesor a la hora de armar el programa, lo llena. ¿Con qué? Con lo que cree conveniente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esas concepciones hacen mella en el propio sujeto de aprendizaje? Pensemos en una situación que se da cotidianamente. Ante un interrogante, surgido de manera espontánea o formulado por el profesor, los chicos suelen dar respuestas tentativas. Sin embargo, creen que existe una respuesta universal y necesaria, al estilo de las que brinda la ciencia, y la misma será dada por el docente. Es algo que se sabe o no se sabe, no hay matices. Nos es necesario hacer una aclaración. No estamos negando el lugar del docente como profesional y por ende con una formación sólida. Lo que queremos señalar es una cuestión actitudinal. El chico percibe que carece de algo. Sin embargo, cree que esa carencia es suplida por algo que viene de afuera, totalmente ajeno a él. Las certezas que está acostumbrado a recibir lo excluyen porque le aportan conocimientos, o mejor dicho, conclusiones y razonamientos que él no elaboró y que siente que no le pertenecen. El estudiante está tan acostumbrado a recibir unilateralmente el conocimiento que finalmente termina por solicitarlo desde una zona de confort generalmente invisibilizada de la cual, en algunas ocasiones, no puede o no quiere salir, puesto que es mucho más engorroso problematizar lo dado y hacer un esfuerzo por construir los cimientos de un juicio al menos válido que recibirlo externamente de un tercero que considera necesario o obligatorio el hecho de que el joven lo posea. Esta certeza, que comúnmente toma el carácter de una definición, encierra, enfrasca, clasifica un determinado hecho o sentido, clausurando un acercamiento desde otra perspectiva. Así, la definición universal y válida está siempre completa y nos la da sin que nosotros podamos hacer algo para cambiarla, modificarla o negarla, ya que es un término verdadero en sí que no admite intervención alguna. No es meramente la razón lo que nos define como seres humanos, sino más bien el sentido de incompletitud, la falta. Y en tanto humanos, alumno y profesor se reconocen en la misma situación de carencia. La incompletitud es aquello que nos configura como un ser en desarrollo, abierto a los demás, a la expectativa del otro, al diálogo. Mediante esta identificación con la falta, profesor y alumnos pueden crecer juntos, sin olvidar por eso que el profesor ocupa el lugar de orientador y guía en la enseñanza. Pensar la clase de filosofía como una comunidad donde sus miembros comparten aquello que los constituye, en este caso la falta, amplía los horizontes de acción y de experiencia. Ese vacío se llena con aquello que se construye con el otro. Es un vacío positivo, posibilitador de creación y proyección, porque en la comunidad del aula todos comparten su carencia, profesor y estudiantes. La falta se volvería entonces un rasgo constitutivo universal, aunque aquello que nos falte a cada uno sea meramente subjetivo. Rescatar el sentido de comunidad en un mundo cuya temporalidad es la de la ley del mercado es vital para poder darnos a nosotros mismos nuestra propia identidad y destino. La situación que se vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del prediseño de la nueva escuela secundaria es el ejemplo más cercano de esta embestida que se intenta dar desde el gobierno macrista contra la construcción de conocimientos comunitarios, crítica y filosófica. Filosofía pasaría a ser una materia optativa en 9 de las 10 orientaciones de la NES. El dictario de Historia Argentina y Latinoamericana quedaría suspendido en 4º y 5º año. Este tipo de decisiones no son arbitrarias, sino que ponen de manifiesto una posición político-educativa de vaciamiento cultural e intelectual, que le niega a los jóvenes las herramientas para poder afirmarse como sujetos de derecho, autónomos y transformadores de la realidad. Al margen de este caso paradigmático, la escuela tradicional desde el currículum oculto a su vez habilita la competencia, la individualidad y muchos aspectos de meritocracia, cuyo bastión de resistencia es la nota, que al calificar la gran mayoría de las veces descalifica. Es por eso que de cara a la realidad e impulsados por nuestras inquietudes, sostenemos que pensar la comunidad de la clase como un encuentro entre aquellos que lo único que tienen en común y para ofrecer es su propia carencia, llena de dinamismo y vitalidad las relaciones que se establecen por dentro de la misma. Rescatando el sentido gadameriano del símbolo, la tablilla del recuerdo, aquella pecera que al partir se exige a cada una de las partes la búsqueda de ese fragmento que completara el todo originario, la falta nos moviliza, nos apremia a completarnos con el otro.
siendo uno también la condición de posibilidad de la completitud del que tiene enfrente. Como una evocación al discurso de Aristófanes en el banquete de Platón, cito: desde tan remota época, pues es el amor de los unos a los otros connatural a los hombres y reunidor de la antigua naturaleza, y trata de hacer un solo ser de los dos y depurar la naturaleza humana. Fin de la cita. Es el eros filosófico aquel que nos empuja a constituirnos, a afirmarnos, a volvernos más humanos. Y esta realización no puede ser individual, ya que solo en el reconocimiento mutuo entre dos diferentes puede existir la verdadera comunidad.